Hola, hola, ¿cómo estamos? Bendecido día para ustedes y para toda su familia. Les habla María Hernández, Danzando por Amor a María. Les da la bienvenida. Les da las gracias también por estar con nosotros, intercediendo por nosotros. Eso es muy importante. Es una oración muy valiosa para nosotros, para la fundación, para toda la familia Virgen Guadalupe Radio. Es una bendición saber de que ustedes están orando por cada uno de nosotros, especialmente por la familia Coronado. Muchas, muchas gracias. El día de hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que nos levantes, nos fortalezcas, que nos enseñes, Señor, el sentido de amarte, de bendecirte, de adorarte, que nos enseñes, Señor, a reconocerte como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, que eres nuestra fuente de agua viva, que eres nuestra fuerza. Te damos gracias por ello. Te pedimos a Padre Santo que nos mantengas unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la intercesión de nuestra Madre María del Cielo. Amén. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a ver y vamos a perseverar en el llamado personal de cada uno de nosotros, que ese sería nuestro tema, el llamado personal de cada uno de nosotros. Y es que el día de hoy Lucas nos habla el Señor por medio de Lucas y nos va a decir, a concientizar, nos habla a concientizarnos que en realidad, si hemos escuchado su voz, si hemos atendido al llamado como Él lo espera de nosotros y como Él lo va a seguir esperando todo el tiempo. Así es que vamos a comenzar. La lectura de hoy es San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquellos días se fue a orar a un cerro. Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche orando con Dios. Al llegar al día siguiente, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que los llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón apodado el Celote, Judas, hermano de Santiago, Judas Iscariote, el que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llamado lugar llano. Habría allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, también de toda la costa de Tiro y de Sidón. Había venido para oírlo, para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían su curación. Por eso cada uno cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. De él salía una fuerza que los sanaba a todos, dice la palabra de Dios. El día de hoy, Lucas nos dice, el Señor nos dice por medio de Lucas, que hizo el llamado a sus discípulos, pero no obstante ese llamado es para cada uno de nosotros. En definitiva, yo creo que nos hemos encontrado con un Jesús, pues bien, yo diría bien, bien dócil, un Jesús bien, paciente con nosotros, muy paciente con nosotros, porque Él no deja de estar buscando ese encuentro personal con nosotros, ese llamado a cada uno de nosotros. Jesús va a la montaña primero que todo, va a la montaña, dice primero que todo, va a la montaña a orar, a orar. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Pues bueno, pasa toda la noche, no dijo un ratito, dijo toda la noche. Jesús tiene ese encuentro personal con su Padre, esa oración plena
que lo hace fuerte esa oración con su Padre. Y yo creo que aquí hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros, definitivamente. Nosotros, si acaso oramos un momentito, ¿cuánto tiempo le damos al tiempo a la oración? Y ya queremos respuestas. Dice la palabra de Dios que él oró toda la noche, no fue un rato, toda la noche. Y esa oración me la puedo imaginar tan compenetrada con su padre como cuando un hijo habla con su padre, una charla que no, ni uno ni otro quiere terminar y una plática los lleva a la otra y a la otra, a la otra, esa compenetración de padre a hijos. Y es ese justamente, ese padre es el que está constantemente buscándonos, ya no tanto en la oración, sino en la vida personal y cotidiana de cada uno de nosotros. Y esa es una gran grandeza para cada uno de nosotros, porque si bien nosotros abandonamos la oración, ese diálogo personal con Él nunca nos abandona. Pues Jesús nos invita a que en cualquier circunstancia, en cualquier decisión importante o por más mínima que sea, es hablar al Padre. Es primero ponernos en oración, en compenetración con Él y preguntarle si esta es la persona correcta para mí, este es el trabajo correcto para mí, este es el negocio correcto para mí, esto es lo que sería correcto. Y hay una cosa bien importante que pasó en mi vida hace 15 años cuando llego por primera vez al trabajo que tengo ahorita. Ya como servidora, me pongo ante su presencia. Y cuando veo aquel lugar, yo digo, Señor, ¿será posible que este sea el lugar que tienes designado para mí? Si es así, ayúdame a tener un lugar digno, un lugar de trabajo digno donde me respeten mi manera de amar, mi manera de cómo creer en ti. Pero también hay mucha responsabilidad de nosotros cuando le pedimos algo al Señor, porque tenemos que dar prueba y muestra de que es Él el que nos ha llevado, al que nos ha abierto las puertas para tener ese negocio, ese lugar, ese proyecto, esas amistades, ese compañerismo, ese compañero de vida o es dar testimonio de eso. ¿Y qué es fácil? No, es tan difícil dar testimonio de eso, pero cuando tú tienes la convicción exacta que has sido llamado, no, ya no a ser un discípulo, sino ya no a ser un apóstol, sino, no se perdona, no ser un discípulo, sino ya ser un apóstol, es llevarlo a Él. Te das cuenta que no es difícil. Porque cuando encuentras ese amor con Él, esa compenetración con Él, te das cuenta que el discípulo simplemente se llena, se instruye, obedece, pero el discípulo lleva, el discípulo congrega, el discípulo mantiene la fe viva en él para poder transmitirlo a los demás. Y eso fue lo que a mí me pasó entonces. Fue unos retos muy grandes, pero al final de cuentas, a este tiempo ahorita yo puedo decir que el Señor ha hecho grandes obras, grandes maravillas alrededor de mi entorno, en mi trabajo. Y esa es una gran bendición, tener la certeza que cuando tú le pones los planes a Él te abre las puertas y te dice cuáles son los planes que tengo yo para ti en ese lugar. Así es que hay que confiar, tener esa oración compenetrante con Él. Jesús tiene ese encuentro con su Padre toda la noche. Jesús nos invita a que a cualquier circunstancia tengamos esa oración, sea lo que sea. No en vano nos dice que en el Evangelio que Él fue a orar toda la noche. No dice ni un rato, toda la noche. Dice el Evangelio que cuando se hizo de día, o sea que en verdad toda la noche estuvo Él
separado en oración, resguardado en oración, cuando se hace de día, llama a sus discípulos. Llama a sus discípulos. Qué gran bendición para ellos que vivieron ese momento. El llamado personal de Cristo. El llamado personal que Él hace justamente ahorita te hace a ti y a mí. Y nos sigue llamando discípulos. Discípulos. ¿Para qué? Para podernos formar ya no como discípulos, sino apóstoles y mandarte, enviarte. Así que este evangelio del día de hoy nos hace una exhortación a concientizar nuestro discipulado, no nada más en la comunidad, no nada más en la iglesia, es en todo lugar. Es una oración continua que nos lleva a tener claro lo que Él espera de nosotros, lo que espera de cada uno de sus discípulos, que posteriormente los manda como apóstoles. Entonces, ahorita nosotros ya pasamos de ser discípulos a apóstoles. Ahora vamos, vete, sal de tu zona de confort. Sal de esa quejedumbre de que no puedo, no tengo tiempo, que quizás mañana. Mañana no existe. El ayer ya pasó. El mañana no existe. Es hoy cuando el Señor te dice y te llama por tu nombre. Ve, ve tú, háblales. El discípulo se entrega al llamado y eso es lo que Él está esperando de nosotros. Se entrega al llamado, a la continua oración, a la continua preparación. Eso es lo que el encuentro que tiene el sentido orar, ese encuentro de oración. Ese es el sentido de orar, porque sin una oración y lo quieres hacer por tu propia cuenta, definitivamente nos vamos a equivocar. Pero cuando te compenetras en esa oración, dejas que el Espíritu hable en ti o hables en el Espíritu, te vas a dar cuenta de que el Señor te da una misión, pero te da las herramientas. Te da las herramientas. Pero también sobre esas herramientas vienen, tú y yo podríamos decir que son pruebas. Quizás sí, quizás no. Vamos a ver hasta dónde aguantas. A ver, ¿es de qué? Él conoce de ti, de mí, pero Él quiere saber que tú te conozcas a ti mismo, a ti misma. Y de esa manera es de que en la misión pueden surgir muchas o algunas diferencias o circunstancias. Y en la primera que te retractes, ¿qué pasa? Él conoce que los puedes hacer, pero en la primera prueba que tienes, ¿qué es lo que pasa? No te conoces a ti mismo. No has aprendido a sortear circunstancias. Entonces, como un buen apóstol, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrársela de la mano de su Señor, ponerse en oración y dar ese paso, esa fuerza que solamente viene del Espíritu Santo, que ese es el que te guía y el que te lleva. Ahora, el discípulo simplemente escucha, aprende y obedece. Pero tú y yo llevamos el discípulo y el apóstol integrado. ¿Por qué? Porque escuchamos, aprendemos y obedecemos, pero el apóstol es ya en una oración continua, ya no es su instante, ya no es mientras si me queda tiempo, ya no. El apóstol constantemente está en oración, ve lo mejor de la creación en oración. Si el sol está fuerte, bendito sol. Si la lluvia está intensa, bendita lluvia. Si alguien por casualidad no te dio el saludo, bendito saludo.
Es aquel, y a lo mejor se te hará difícil probablemente, pero el apóstol ve por los ojos de Cristo. El apóstol ve por los ojos de Cristo. ¿O acaso Cristo se está queje y queje de ti y de mí? Que si hoy no hiciste esto, que si hoy no hiciste el otro, no. Y tú te puedes dar cuenta a tu alrededor cuando hay personas que si porque está caliente se están quejando, que si porque está haciendo lluvia se están quejando, que si porque hay aire, que si porque hay viento, que si porque hay tierra, etcétera, etcétera. Esta persona conlleva a no tener una oración constante en su vida. ¿Sabe por qué? Porque hasta el más mínimo detalle le incomoda y le molesta. Pero el apóstol no, mis hermanos. El apóstol lo ve con ojos de Cristo, todo lo que va pasando, por más difícil que sea, es obedecer y llevar en sus pies, en sus huellas, a Cristo, aunque duela. En sus labios las palabras de amor, las palabras de misericordia y de contemplación. ¿Es difícil? Ah, sí, la verdad que a veces se pone difícil, pero no imposible. Porque constantemente nos da, Señor, esa sabiduría de sondearnos para ver cómo estamos, templarnos cómo estamos, cómo concientizamos dentro de nuestro corazón las palabras que Él quiere que digamos, que hagamos. Somos humanos y nos lastiman circunstancias, sí, pero que esas lastimaduras las conviertamos en oración. El apóstol no se rinde, mi hermano. El apóstol persevera. El verdadero apóstol persevera. El apóstol no se cansa. Y dirías tú, oiga, mi hermanito, pues ¿cómo nos vamos a cansar? Somos de carne y hueso. Sí, pero no se cansa de la misión apostólica. No se cansa de la misión apostólica. No se cansa porque dice, hoy no voy. Hoy no tengo ganas. Hoy no. Un verdadero apóstol está firme, convencido a quién le está sirviendo y a quién está llevando. Es ver más allá de lo que Cristo quiere dentro de nosotros. Es ver allá aquella necesidad por la cual se te está enviando. El apóstol no se cansa de la rutina. Una rutina evangélica nunca debería de cansarse. Para el apóstol no hay tiempo ni espacios. No hay tiempos ni espacios. Y yo creo que muchos nos vamos a identificar con estas palabras. No hay tiempo ni espacio. ¿Por qué? Porque donde no hay tiempo, lo hacemos. Donde no hay espacio, lo hacemos. Lo acomodamos conforme al plan de Dios. Así es que, ¿cómo puede perseverar este apóstol? ¿Cómo? Con la oración continua, constante su oración. Porque el apóstol que no ora, pronto se va a cansar, pronto le va a incomodar la rutina evangélica, pronto se va a desanimar por lo que le dicen o le hacen, pronto se va a retractar, pronto va a ver los defectos personales en cualquier persona, le va a incomodar. Pero cuando tú estás en oración te das cuenta que hasta el más mínimo detalle que haya pasado lo ves de diferente manera. Le encuentras sentido a lo que tú estás haciendo, al llamado. El apóstol confirma y reafirma la presencia de Cristo en su vida. Sí, mi hermano. Confirma, recuerda estas palabras, confirma y reafirma la presencia de Cristo en su vida, porque si no lo confirmamos, no lo reafirmamos, entonces seríamos un apóstol mentiroso, de apariencia nada más. El apóstol no se cansa de anunciar el reino de Dios y de llegar hasta el último rincón de la tierra, aunque
todo mientras que se les sea posible. Y ahora con esto de las redes sociales, ya no tenemos pretexto de que no puedo ir a cierto lugar, a cierta ciudad. Mi hermano, la palabra de Dios está en la voz de aquel apóstol que se ha comprometido con Cristo, no con el mundo, no con el párroco, no con la comunidad cristiana. El apóstol anuncia la palabra de Dios porque se ha comprometido con él. El apóstol no se cansa de anunciar el reino de Dios y de llevar la buena nueva. Jesús nos conoce y sabe que lo podemos hacer. Y él es el que nos hace el llamado a cada uno de nosotros por medio de otros. Por medio de otros. Así es que no estés esperando que la comadrita o el compadrito me llame. Toma la iniciativa de llamarlos. Toma la iniciativa de ser un verdadero apóstol y hablarles de ese Dios que te mantiene vivo a ti, que te mantiene respirando, que te mantiene en esa posición, en ese lugar que te ha encomendado. Siéntete agraciado que te ha encomendado esa misión evangélica, esa misión de evangelizar a aquel que ha escuchado, pero que no conoce a Cristo. Aquel que ha oído hablar de él, pero no lo conoce. Y no lo conoce porque no tendré tiempo, o no lo conoce porque quizás en algún momento de nuestra vida hemos estado en cierta manera, buscando la manera de estar en contacto con él. Pero mi hermano, yo te voy a decir una cosa. Se nos olvida que el mundo es más fácil que tú le hables de cualquier otra cosa menos importante. Ahí es donde creen ellos que está la verdadera vida, en cosas vanas, en cosas vanas. Mi hermano, han oído hablar de él, pero no lo conocen, no lo conocen. Y la verdad que ahí es el momento en el que tú, apóstol del Señor, debes de decirle al hermano, a la hermana, este es Cristo. Esto es Cristo. Y la verdad que cuando nosotros logremos conocerlo verdaderamente, podremos hablar de él. Cuando verdaderamente lo conozcamos. Muchos han oído hablar de él, pero pocos lo conocen. Muchos han oído hablar de él. No es lo mismo hablar de él que conocerlo. Y es un constante. Es constante, todos los días aprendemos algo de él. Jesús nos invita a que cualquiera etapa de nuestras vidas escuchemos su voz, escuchemos su voz. En cualquier etapa de nuestras vidas, escuchemos su voz, independientemente de lo que esté pasando con nosotros, siempre atentos a la voz de Cristo. En las promesas, siempre atentos en las promesas, en la riqueza o en la pobreza, hay que estar atentos, siempre escuchar la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque aún en la alegría o en el llanto, Él manifiesta su amor por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Él nos invita a recordar el mensaje que nos tiene prometidos, que nos tiene prometido. Y reconocer en él, reconocer en Cristo el mensaje salvífico. Dios constantemente busca el encuentro con sus hijos, constantemente. Es ese encuentro que nos lleva a reconocernos hijos amados por Él. Es sentirte amado por Él, a no sentir esa necesidad del otro, simplemente humano, un afecto
para sentirnos plenos, un afecto, una relación humana, un afecto humano. No, 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 es no nada más buscar ese afecto. Es difícil a veces de entenderlo, pero es verdad. Porque solo teniendo a Dios en tu corazón, en nuestro corazón, encontraremos la verdadera felicidad. No depende de uno, depende del otro, depende de la relación personal que tú tienes con Cristo. Porque si no aprendemos a amar a Cristo, no podremos aprender al que está al lado de nosotros. Si no entendemos a Cristo, lo que Cristo quiere de nosotros, no podremos entender al que está al lado de nosotros. No es sentirnos nada más nosotros faltos de, sino pensar en quien está al lado de nosotros falto de amor, comprensión, etcétera, etcétera. Esas son las afiliaciones humanas, que muchas de las veces es lo que buscan más, afectos y relaciones humanas. ¿Son buenas? Sí, son buenas, muy buenas para seguir adelante, pero no es lo esencial si nos olvidamos y dejamos a un lado realmente el amor de Dios que infunde en nuestros corazones. Es muy triste a veces, es muy triste a veces pensar que se pierde esa relación primero con Dios y se busca primero una relación humana, una relación afectuosa humana se busca primero. Cuando ya tienes un crecimiento personal en Cristo, en Dios, te das cuenta que es más fácil amar a quien está a tu lado, entender al que está a tu lado, aunque a veces sea un poco difícil. Es muy, muy triste caer en ese error de que si la persona que está a tu lado o que está a nuestro lado no te ama, no eres feliz. Mi hermano, no es verdad. Dios hace al hombre incapaz de amar. No, Dios hace al hombre capaz de amar, pero sí lo hace también capaz de experimentar un amor en él para poder amar a los demás. Porque si tú dices que amas a Cristo, como dice la palabra, y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Eso lo dice el Señor. Hoy Jesús nos invita a que recordemos cómo su voz puede penetrar dentro del interior y nos puede mover de esa zona de confort. Y que esa escucha te incline a hacer el deseo de volver a retornar a Él, formarte, instruirte para después enviar. Ya no como discípulo, sino como un apóstol comprometido. Y aunque te fuera difícil el caminar, sus caminos recuerda que solo en Él encontrarás la paz, la verdadera sanidad. Mis hermanos, el ser discípulo es fácil, porque te sientas a escuchar, te sientas a aprender, pero llega el momento en que el Señor te empuja y te dice, órale, ya no calientes más esa silla, ya ahora te envío como un apóstol, fiel, confiado, el Señor esperando en ti. Sí, mis hermanos, es el don, ahí encontramos el don de sanidad en cualquier enfermedad, en ese sí que le damos al Señor. Él es el doctor de doctores por excelencia. Así es que así como nos decía la palabra de Dios, que nos dice que era un numeroso grupo de discípulos y una cantidad de gente que lo estaban esperando. Habían venido para oírlo, para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por los espíritus malos recibían curación. Por eso cada uno trataba de tocarlo, porque de ahí salía una fuerza que sanaba a todos. Entonces, apóstol del Señor, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Porque ya crees en Jesús, pero ¿qué te hace falta? Es aumentar tu fe.
¿Cómo vas a aumentar tu fe? Con la oración. Recuerda que la oración te lleva a contemplar no solo el llamado al servicio, es llevarles y vivirlo, es tener la experiencia con el doctor por excelencia que es Cristo. Y nos invita a que creamos en esa fuerza que sana, que solamente viene de Él, esa fuerza que libera y que solo de Él brota esa fuente de sanidad. Pero tienes que tener fe de que vas a sanar. Como nos dice la palabra, ellos iban porque querían que los curara, sabían, tenían fe que estando con Él, que tan solo tocarlo, iban a sanar. ¿Qué te hace a falta a ti, apóstol del Señor? ¿Qué te lleva a debilitarte? Él nos invita a que creamos en Él. Jesús no solo vino a llamarte como discípulo, enviarte como apóstol. Él quiere que recibas de Él esa fuerza sanadora, porque esa fuerza sanadora también es la sanación para otros, si lo tenemos claro. Cuando tú estás en constante oración, te vas a dar cuenta de que tan solo una palabra que tú le puedes decir a otro lo puedes levantar, lo puedes fortalecer, lo puedes llenar de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo. Es ahí donde encontramos esa fuerza sanadora para los demás, no nada más para nosotros, por alguna condición que estemos pasando, sino es para otros. Así que cuando te postres ante Él, recibe de esos rayos misericordiosos toda la sanación, pero hazla propia, hazla tuya, llénate de Él. Por ahí en la palabra de Dios dice, médico, sánate a ti mismo. O un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo puedes darle sanidad? ¿Cómo puedes levantar al desvalido? ¿Cómo puedes tú darle esperanza al que está desalentado? ¿Cómo puedes visitar a un preso, a un enfermo, a un asilo de ancianos? ¿Cómo puedes visitar a uno que está postrado en una cama si tú en realidad, no estás convencido de cuánto Cristo sana en tu vida? Es recibir esos rayos misericordiosos que se presentan para sanar y para liberar. Si recuerdan el pasaje bíblico, también se me viene a la mente el pasaje bíblico de la mujer que tenía flujos de sangre, flujos de sangre. Esta mujer vivió por años viendo doctores que no la sanaban, no la sanaban. Y recordamos ese pasaje que esta mujer hemorroísta sufrió esos flujos de sangre por años. Entonces, así como nos dice la palabra de Dios el día de hoy, que tan solo ellos también, los atormentados malos de espíritus, por eso cada cual trataba de tocarlo, porque sabían que de él salía esa fuerza, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Y si recuerdan ese pasaje evangélico donde dice que esta persona, esta mujer que llevaba años y años, muchos años ya enferma, decía en su corazón, tan solo con tocara el manto, el borde de su manto, yo sanaría. Y ella lo hizo. La fe, mi hermano. Es de esa fe de la que yo te hablo, que si tu oración no está firme en ¿cómo vas a acrecentar la fe? Es con la oración. Esa mujer tenía fe, tuvo fe y creyó que los doctores la sanarían. Pero cuando ella decidió
buscar a Jesús, sabía que estaba convencida de que ella sanaría. Su fe la sanó. Entonces no podemos decir que yo voy a la Sagrada Eucaristía, a la celebración eucarística, y recibo a Cristo y sigo enferma. Cada Eucaristía es una sanación para el cuerpo y el alma. Y si por alguna razón tú sigues teniendo esa condición, une tu sufrimiento a Cristo, une tu dolor a Cristo, une tu enfermedad a la cruz de Cristo y en Él encontrarás la respuesta. ¿Por qué razón estás padeciendo esta situación? Yo creo que cada uno de nosotros la hemos encontrado. Yo por lo menos lo he encontrado, pero aún así, cada vez que yo recibo la Sagrada Eucaristía, le pido que penetre en mí hasta la última célula de mi cuerpo, que la sane, que la fortalezca. Y saben que especialmente yo le pido mucha sanación por mis pulmones, fortaleza para mis pulmones, fortaleza. Y por otra parte de mi cuerpo, pero es la voluntad de Cristo. En cada Eucaristía está un pedacito de Él, se da en cuerpo y sangre que penetra dentro de nosotros para sanarnos, para liberarnos, para llenarnos. Pero tenemos que tener esa fe. Esa mujer lo tuvo. Esa mujer tuvo esa fe y tan solo con tocar el borde del manto de Cristo, dice la palabra de Dios que salió esa fuerza que Él dice, ¿quién me ha tocado? Porque él sintió que salió esa fuerza de él, que es esa misma fuerza que, que lo tocaban, porque de él salía esa fuerza que sanaba a todos. Es esa misma fuerza que él sintió que alguien le tocó. Era esa mujer que al momento sanó. ¿Qué estás esperando que Cristo haga por ti el día de hoy? ¿Qué es lo que estás esperando? El milagro se hace todos los días desde el momento que nos levantamos. El milagro está ahí. Pero si tú te la pasas, todo el tiempo me duele, todo el tiempo me quejo, todo el tiempo me molesta, todo el tiempo, pero te olvidas de pedirle al Señor que toque esa parte que te duele, esa parte que te lastima, esa parte que te incomoda, esa parte que no puedes aguantar. Dile que te toque, pero cree que Él te está tocando. Inténtalo tan siquiera. Búscale, intenta abrazar esa promesa de sanación, así como esta gente de Tiro y de Sidón lo esperaban para esas sanaciones. Mis hermanos, el día de hoy yo te pido que confíes, esperes y ya no como un discípulo, sino como un apóstol del Señor te sientas convencido de que si alguna condición física estás padeciendo, hay una razón, pero únela a la cruz de Cristo, así con esa fe y esa esperanza de que solamente Él tiene el momento para la sanación, el momento para la sanación. Viéndolo ahora, ¿cómo vemos el apostolado de María? ¿Cómo vemos el apostolado de María en la vida de Cristo y en la vida de cada uno de nosotros? María, discípula y maestra. María se proclama servidora del Señor. ¿Cómo te proclamas tú? Y nosotros la llamamos reina de los apóstoles. Entonces, ¿acaso no es el ejemplo a seguir en tu apostolado, en ese llamado? Habla con María. Dile que te ayude, que te conduzca hacia su Hijo. Y que ese servicio de apostolado sea el perfecto para Cristo. ¿A dónde fueron los discípulos, los apóstoles, cuando ya Jesús no estaba con ellos? ¿Te recuerdas?
los apóstoles se fueron a reencontrarse con María, con ella, en el cenáculo, vísperas de Pentecostés. María proclamó el amor en ellos, ese amor de su Hijo, ese amor de Cristo, lo donó a ellos, los adoptó como sus hijos. Se recuerdan que que Jesús se lo da a uno de ellos como su madre. He aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Bueno, pues María entonces se dona ese amor en ellos, más sin embargo, se, se sienten acogidos, abrigados por María. Jesús le entregan el discípulo amado como nuestra madre, como su madre de ellos. Así es que si tú te das cuenta, esa es la verdadera discípula y maestra para poder nosotros entender el apostolado que tenemos en cada una, del llamado que tenemos y el apostolado que tenemos en cada una de nuestras vidas. ¿Y y qué hace? ¿Y qué hace cuando ciertamente un hijo necesita un abrazo de una madre? ¿Qué hace? Es ir a buscarla, es ir a buscarla. Es ir a buscar a mamá. ¿Qué hace tu hijo cuando necesita de ti? Es buscarte. Y aunque a veces la mamá se sienta como nomás me buscan cuando me necesitan, que a veces sí, es posible, pero el hijo no deja de reconocer que necesita a su mamá. Bueno, nosotros no debemos de olvidarnos de ese abrazo de mamita María. Los apóstoles sienten también esa necesidad por miedo, por temor, por lo que ustedes crean, pero sienten esa necesidad de abrigarse en los brazos de María, de consolarse. ¿Y qué no era acaso que ellos deberían de consolarla? Te puedes preguntar. ¿Qué no era acaso que ellos deberían de consolarla? Porque una madre, una madre cuando pierde a un hijo, las madres que hemos experimentado la partida de un hijo, sentimos esa necesidad de que nos consuelen, de que nos abracen, de que nos entiendan, nos comprendan por lo que estamos sintiendo, ese desprendimiento de mamá, de no volverlo a ver, de no volver a ver a su hijo. Sin embargo, fue a lo contrario. María los abrigó, los acogió, los consoló, les quitó esos temores, ese miedo, se refugiaron en la madre para perder ese miedo. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso en nuestros hijos, darles el valor y la fuerza para que pierdan ese miedo y se sientan fuertes, valorizados, se sientan capaces de seguir adelante. María, ella es la discípula, maestra y discípula, Virgen Madre, que está siempre en equilibrio, la vemos como el perfecto instrumento de Dios. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que buscamos? ¿A dónde buscamos erróneamente? ¿O acaso el estar rezando todos los días el rosario no nos dice nada? ¿Es que acaso después de rezar el rosario después nos sentimos huérfanos? María es un gran ejemplo personal, un gran ejemplo ideal para el desarrollo personal de cada uno de nosotros como discípulos, como apóstoles. Y para tener la certeza, eficacia de la misión apostólica encomendada en cada uno de nosotros. O sea, que es a ella quien debemos de recurrir para que nos ayude a cumplir la misión apostólica, la misión de que cada uno de nosotros nos ha sido encomendado, sea de cualquiera que sea. Aquí lo más importante
es que entiendamos que en María podemos encontrar el refugio perfecto para nosotros mantenernos en nuestro apostolado. La palabra y el silencio en María son lo más fundamental. Palabras y silencio. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar lo esencial para poder cumplir la misión, ya sea en la iglesia, ya sea en la comunidad, ya sea en tu familia, en tu área de trabajo, donde sea, a donde Cristo te lleva. Es donde Cristo contempla el mundo en cada uno de nosotros por medio de María. Que el silencio y la escucha florezca en la palabra de Cristo. Confiar en la obra evangelizadora que el Señor tiene en tu vida y realizarla a través de los medios sociales, por medio de la palabra, por medio de acompañamiento, por donde sea. Nosotros debemos de sentirnos seguros de que las palabras y el silencio que debemos de tener para poder escuchar la voz de Cristo, lo podamos contemplar en María. Porque la misión puede ser difícil y desalentadora, pero cuando te pones en la presencia de nuestra Madre para que ella te vaya guiando, te vas a dar cuenta que ella es la verdadera maestra. La Virgen María fue la que estuvo más cerca de su hijo. Fue la perfecta alumna. Así que el tiempo te va dando la razón, poco a poco el mundo te va llevando, pero recuerda que si dices Jesús y dices María, estás completamente cobijado bajo los rayos de su misericordia. Porque la Madre infunde en el Hijo amor y misericordia. El Hijo infunde en nosotros amor y misericordia. Por eso es la Madre de la misericordia. Jesús, Maestro fiel para nosotros. María, Maestra para nosotros. En realidad, nadie de nosotros podríamos formarnos sin estas dos grandes personas, bajo la esencia de la presencia del Espíritu Santo. No podríamos formarnos. Pero cuando tú los alcances a ver a ellos como tus verdaderos maestros, te vas a dar cuenta que en ella siempre, siempre va a ser una epifanía, todo el tiempo. María es nuestra maestra de santidad, es su ejemplo que debemos buscar, conseguir y que nos guíe ese Cristo. Camino más fácil es María de llevarnos a Cristo. Fortaleza más fácil para mantenernos en el servicio es María. Así que la llena de gracia, que esa sabiduría nos ayude a nosotros a sentir esa gracia de Cristo y que las palabras de nuestro Señor Jesús puedan llegar a más personas por medio de ese camino, siempre mirando el perfecto ejemplo de esa maestra y discípula que es nuestra Madre del Cielo. Y que algún día podremos contemplar la presencia de Cristo bajo la protección de nuestra Madre. María, siempre discípula. Es un misterio que hay en ella. Un perfecto discipulado con relación al verbo al que ella llevó en su seno, con su don especial de una hija predilecta. Ese privilegio que ella tuvo ante los ojos de nuestro Padre Dios. María discípula. Así que mis hermanos, que esta mujer sea para nosotros realmente el verdadero ejemplo de amor, el verdadero ejemplo de entereza, de esperanza, la verdadera fuente de fortaleza como madres, como hijas.
y pidámosle a Dios que nos siga ayudando, que en ella encuentremos la enseñanza también, una enseñanza apostólica, ya que el apostolado que hacemos no es solamente por un ratito, el apostolado que María hace es para toda la vida aquí en la tierra y en el cielo. Así es que nosotros estemos convencidos de que el llamado que Dios ha hecho a nosotros lo pongamos en las manos de nuestra Madre para que ella nos ayude a perseverar en este camino, en este andar. Y no hay que olvidar que la vida grita, la vida desea, la vida allá afuera en los cristianos, en las personas, están gritando por sentirse amados, por sentirse llenos del amor de Cristo. Pues es ahí, apóstol del Señor, donde tú y yo debemos llegar, ser testigos ante el Maestro Divino de que la encomienda y la misión que nos ha puesto en nuestras manos va a llegar justamente donde Él quiere que vaya, que llegue. Bueno, mis hermanos, pues esto es bien interesante, bien bello, bien hermoso saber que hay una madre que está siempre cuidando de nosotros, siempre cuidando de ti, siempre cuidando de ese sí que tú dijiste, así como el sí de María fue cuidado, fue acogido, así de esa misma manera, pues nosotros estamos llamados a sentirnos confiados y esperanzados bajo su presencia, bajo su resguardo. Y pues bueno, pues ya tenemos fecha del Congreso de la Divina Misericordia, mis hermanos, fecha de la Divina Misericordia, 18 de noviembre, apúntelo ahí, no se le olvide, 18 de noviembre, fecha del Día de la Divina, Congreso de la Divina Misericordia. Todos los caminos de Dios con respecto a nosotros son caminos de misericordia. Lo yo, servidor apóstol del Señor, todos los caminos de Dios con respecto a nosotros somos camino de misericordia. Son caminos de misericordia. Aparte esta fecha, noviembre 18, San Paul Community Center. Para más información, 830-388-3009. Cenáculos, todos invitados, cenáculos de San Antonio y los alrededores están invitados a este Congreso de la Divina Misericordia. Es el momento de reencontrarnos como apóstoles de la Divina Misericordia, es el momento de reencontrarnos y recuerda que un apóstol no se hace solo. Bajo los rayos de su misericordia, así como la fiel apóstol Sor Faustina fue y es la apóstol de la Divina Misericordia, así es usted y yo, mi hermano, fiel apóstol de la Divina Misericordia, recordemos separar esta fecha, noviembre 18, 2023, Congreso de la Divina Misericordia. Habla al 830-388-3009 para más información. Servidores, recordemos que un verdadero apóstol no se hace de la noche a la mañana, pero sí trabaja noche y día. Así es que atentos a esto. Y pues bueno, ya estamos esperando la participación, ya viene la antorcha guadalupana, pero si tú, mi hermano, mi hermana, que tienes un negocio, quieres patrocinar este evento, este cruce por San Antonio, que nos visita por San Antonio, conviértete en un patrocinador para el recorrido de nuestra madre en su paso por San Antonio. Llama al 830-388-3009. Ella es la esperanza de todos nosotros. Así, y es la esperanza de Virgen Guadalupe Radio, esta fundación, la esperanza eres tú, de que se mantenga activa, de que se mantenga evangelizando, como siendo un patrocinador de nuestra radio por medio de este evento. ¿Cómo se lleva esto? Bueno,
Contáctate al 830-388-3009 y te van a dar más información. Yo tuve el privilegio de patrocinar el año pasado, entonces ponen tu negocio en la parte de atrás de las camisetas, una camiseta que todo servidor va llevando, te dan una camiseta también a ti. Entonces, atrás en la camiseta está grabado tu negocio y tu nombre, tu negocio. Así es que sé patrocinador de este evento, te lo vamos a agradecer. Habla al 830, habla al 830 388-3009, 830-388-3009. El paso de nuestra antorcha guadalupana por San Antonio necesita patrocinadores como tú para esta su fundación Virgen Guadalupe Radio. Y pues también corredores, hay que ponerse las pilas, corredores, hay que ponerse las pilas. Recordemos también noviembre 5, procesión de matachines. Virgen Guadalupe Radio está haciendo la invitación en Cordi Marián. Todos los coordinadores de matachines, no se olviden que está este evento, se paren en ese lugar. Este mismo día, la misa para apreciación con el arzobispo Gustavo Siller. Nuevamente va a estar él oficiando esta misa. Información al 830-388-3009 o con Liz López al 210-364-7078. Recuerden que es muy importante conectarse con Liz, que es la coordinadora de los matachines, o a la radio al 830-388-3009 para mayor información. Coordinadores de matachines, seas de alguna, integrados de una iglesia o independientes, todos son bienvenidos a esta procesión de matachines y nos va a dar gusto vernos ahí ese día. Y pues un último recordatorio también, Tierra Santa, diciembre 1 y 3. ¿Quieres vivir la experiencia de Tierra Santa? Pues anímate, habla a la radio y hay tiempo limitado, cupo limitado, así es que ya se están llenando los lugares. Diciembre del 1 al 13. Información con Juanita al 210-324-0591. Recuerda, con Juanita Martínez, 210-324-0591 para el viaje a Tierra Santa 2023, diciembre, el último viaje de este año, diciembre del 1 al 13. Recuerden, del 1 al 13 va a ser el de Tierra Santa. Y bueno, pues lo único que nos queda es decirte gracias, decirle gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Santo, por habernos permitido estar este día con ustedes, por aprender ese llamado, por escuchar y entender ese llamado. Padre Santo, Padre, todos los beneficios de Jesús adquiridos con sufrimiento, mayor deseo que tú deseas para nosotros, Padre Santo, todo el bien. Dios, fuente de toda vida, fuente de mi vida, creo en el que eres mi Padre y que soy tu Hijo. Gracias por eso, mi Padre Santo. Creo que tú me amas con un amor sin límites y que por amor me has traído a ti y me has confiado estas misiones apostólicas. Gracias, Padre, por fortalecer mi fe, mi esperanza y mi amor en ti. Te doy las gracias. Gracias, Padre, porque me amas como tu hijo, como un hijo predilecto. Aquí me tienes. Obra en mí, talla y corta y levántame, fortaléceme, déjame complementarme solo en ti. Jamás te haré la injuria de temer o no creer que tú me has enviado. Creo que me has llamado, Señor. Yo te doy las gracias porque sé que tú me vas formando poco a poco. Te ofrezco mi vida para que hagas de ella lo que te plazca, para que me lleves y me conduzcas, siempre acompañado de la mano de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, bajo la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y todos juntos le vamos a decir a Mamita María, bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un día se recrea en tan graciosa belleza. A ti
celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se quede con nosotros y permanezca con nosotros para siempre. Hasta pronto, mis hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Nos vemos la próxima semana. Danzando por Amor a María, te da las gracias. Mi nombre es María Hernández, Virgen Guadalupe Radio, te da las gracias. Hasta pronto.